Este año quería tocar un poco un tema que sabéis que desde mi estancia en Toledo, en el seminario, pues lo tengo como muy entre mis prioridades, que es el rito hispano-mozárabe. En la Catedral de Toledo se celebra este rito cada día en la capilla llamada el Corpus Christi. Si miráis la fachada de la Catedral de Toledo, le pasa igual como a la de Málaga, que tiene, se le podía decir también la manquita, porque le falta la torre derecha. Se construyó una cúpula para terminar esta capilla y ahí pues se celebra la Eucaristía en este rito cada día y luego el arzobispo de Toledo algunas veces al año en el altar mayor. Es un tesoro para la historia de la península ibérica, ya que no es solamente para España, conllevaría también los territorios del actual Portugal, incluso del sur de Francia, especialmente la zona del Rosellón. Y a mí a veces me da pena que la solución para la liturgia mozárabe en España hubiera sido algo parecido a lo que sucede en Milán con la liturgia ambrosiana, y es que las parroquias de la archidiócesis de Milán son de rito ambrosiano. Al menos en España podían haber dejado que Toledo, las parroquias de la diócesis de Toledo, fueran de rito hispano-mozárabe. Sí es verdad que hay un renacer del rito desde hace más o menos como unos 20 años, y hay diócesis en las cuales se celebra una vez al año en esta liturgia. Incluso lugares donde, por ejemplo, en San Vicente, en Sevilla, o en iglesias antiquísimas de la provincia de Soria, pues una vez al año se celebra en este rito. El día 30 celebraré en Sevilla, en la iglesia de Santiago, en la calle Santiago, conocida por todos por ser la sede de la Hermandad del Beso de Judas o de la Virgen del Rocío o Hermandad de Redención, una misa en rito mozárabe, y creo que vamos ya por la número 12, o sea, quitando algún año de pandemia, un gran número de Eucaristías. Eso es un poco lo que ha movido que en esta tarde quisiera compartir con vosotros esta conferencia o charla sobre la liturgia mozárabe, pero desde el punto de vista de la solemnidad de Santa María. Primero vamos a ver un poco cómo está configurado el Adviento y la Navidad en el rito romano. Tenemos 4 domingos de Adviento que preceden al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Esto es una expresión porque sabéis que en Navidad se entrecruzan 2 temáticas. Una, Cristo que viene, que es el nacimiento, digamos, en Belén, el histórico, pero Cristo que vendrá, que es lo que llamamos la parusía. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Sería interesante ver el credo y ver cómo cada uno de los artículos de la fe se ven luego en las celebraciones litúrgicas. A mí me decía una vez uno, ¿y dónde está la asunción de la Virgen en el credo? La resurrección de la carne, ahí está la resurrección, ahí está la asunción de María. Es decir, ella ya está en el cielo tal como nosotros estaremos al final de los tiempos. Ahora, evidentemente, como dice nuestra fe católica, cuando morimos se separa el alma del cuerpo, el cuerpo permanece aquí en la tierra, de ahí que esté en un lugar santo el cuerpo, sea en un columbario, sea en un cementerio. Sabéis que la palabra cementerio, koimeterio en griego, significa dormitorio. Por tanto, el cementerio es ya un lugar de fe, porque están ahí los que duermen esperando a que Cristo les diga, levántate tú que duermes y amanece a tu Señor, citando la Sagrada Escritura. Bueno, pues María, en ella ya está en el cielo junto cuerpo y alma. Nosotros, cuando muramos, irá al cielo nuestra alma, si hemos hecho lo que dice el Señor en las bienaventuranzas, y si no, tendremos que esperar un poco en el purgatorio, un lugar de esperanza, pero se reunirán de nuevo nuestro cuerpo y nuestra alma al final de los tiempos, cuando en lo que llamamos la parusía. Por eso se entremezclan estas 2 temáticas. Dentro del contexto de la Navidad tenemos también otras fiestas que quieren subrayar algunos aspectos de la vida de Cristo en torno a su infancia o, digamos, los primeros años de su vida, como es, por ejemplo, la Sagrada Familia, subrayando así Jesús, María y José, la custodia de San José para proteger a María y a Jesús,
y luego tenemos la Epifanía el día 6 de enero. Aquí hay un hándicap en nuestra historia o teología, y es que pensamos en Epifanía en Reyes Magos. Sin embargo, la palabra Epifanía, compuesta de dos vocablos, epífanos, es lo que se muestra hacia afuera, es decir, lo que se revela, lo que se manifiesta. En otras tradiciones, como la bizantina, la Epifanía es el bautismo. Para nosotros es los Reyes Magos. Y para otras tradiciones es la suma de las manifestaciones de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, lo adoran los pastores, lo adoran los magos, pero luego tenemos el bautismo, la multiplicación de los panes y los peces y las bodas de Caná. Los que rezáis la liturgia de las horas, cuando llegue 6 de enero y el domingo siguiente, os acordaréis de esta conferencia porque las antífonas de vísperas nombran la multiplicación y las bodas de Caná. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto en el contexto de Navidad? Porque desde la antigüedad son momentos o lugares epifánicos, donde Cristo muestra que es Hijo de Dios, multiplica el pan y el vino, tiene poder, los panes y los peces, tiene poder sobre lo creado, o en el momento del bautismo del Señor, se oye la voz del Padre, desciende el Espíritu, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Y el tiempo de Navidad se concluye en el rito romano con el bautismo del Señor. Siempre es el domingo siguiente al 6 de enero y en caso que la Epifanía caiga en domingo, pues es el día siguiente, es decir, el lunes. ¿Cómo es el Adviento en el rito hispano-mozárabe? Pues son 6 domingos, al igual que en el rito ambrosiano en Milán. Por tanto, comienzan 2 semanas antes que nosotros. Luego, en el tiempo de Navidad, tienen la Natividad del Señor y la Epifanía del Señor. Pero la curiosidad, que es lo que vamos a tratar ahora nosotros aquí en nuestra conferencia, es la solemnidad de Santa María el 18 de diciembre. ¿Qué es esto de la solemnidad de Santa María? Bueno, pues hay un concilio en el año 656 donde en un canon se dice que no se pueden celebrar solemnidades de los santos durante la Cuaresma. Y es verdad que la Anunciación del Señor en el rito romano es el 25 de marzo. ¿Por qué el 25 de marzo? El nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre, todo el tema de la fiesta del sol invicto, cuando empiezan a crecer los días, cuando nace Juan empiezan a decrecer los días y se cumple la escritura de conviene que él crezca y que yo mengüe, pero justo 9 meses antes sería la Anunciación del Señor. Para nosotros los cristianos es el día en el que se rememora el nacimiento de Cristo, pero hay una tradición que dice que también Cristo murió el 25 de marzo, por tanto fue el día de la redención. Y hay otra tradición también que dice que Dios creó el mundo el 25 de marzo. Por tanto, creación, nacimiento de Cristo y redención serían el mismo día. Pero ya digo que el Concilio de Toledo del año 656 dice que durante la Cuaresma, un tiempo de austeridad y ayuno, no es bueno que se celebren solemnidades, es decir, festividades, y por eso deciden los padres conciliares trasladarla al 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque son justo 8 días antes, creando así una octava antecedente y una octava posterior. Posteriormente será la circuncisión del Señor, anteriormente será la solemnidad de Santa María o la Anunciación. Así que todas las hermandades que son de la esperanza y celebran el título de la Virgen de la Esperanza o de la expectación del parto el 18 de diciembre es por un canon del Concilio de Toledo del año 656. No hay celebración más hispana que la del 18 de diciembre. Y ahora vamos a pasar al Evangelio de esta celebración. Evidentemente, las celebraciones litúrgicas os he dicho que es un reflejo de lo que creemos en el credo, lex orandi, lex credendi, pero también en el caso de la Anunciación del Señor, también responden al Evangelio. Esta celebración de la Anunciación del Señor en el rito romano tiene un carácter plenamente cristológico. Anunciación del Señor. En esto os he insistido especialmente el año pasado las cofradías en que uséis los títulos del actual misal. Por ejemplo, el 2 de febrero
es la presentación del Señor, no es la purificación de María, no es la Virgen de las Candelas, porque en el misal ese día, después del Vaticano II, esa celebración es cristológica. O sea, si celebramos a nuestra Virgen como la de las candelas, como la de la purificación, la celebramos dentro de la celebración cristológica de la presentación del Señor. Incluso me atrevería a decir, tal como se hace un decreto, hace unos años hicimos un decreto para una patrona que decía así, la Virgen María en la presentación del Señor. O sea, el título de una Virgen que se celebra el 2 de febrero sería justo ese, ¿no? O el día 25 de marzo no es la Virgen de la Anunciación, sino la Virgen María en la Anunciación del Señor. O sea, hay ciertas fiestas que el rito romano ha querido que no sean mariológicas, sino cristológicas. Es una temática que abriría ahora otra conferencia para otra ocasión. Sin embargo, en el rito bizantino, esta fiesta se llama Evangelismos tis Theotokou, es decir, la evangelización de la Madre de Dios. Evangelismos, la palabra evangelion, quiere decir un buen anuncio. El angelos es el enviado. Por tanto, es interesante que se llame la evangelización de María, porque se le está diciendo, oye, que tú vas a ser la Madre de Dios y por tu fiat, por tu hágase, va a ser posible la redención del género humano. Entonces, fijaos qué importante, algo que desde que leí Liturgia Comparada, un libro de Anton Baustar, pues me apasiona la liturgia comparada, cómo ningún rito puede acaparar o reflexionar sobre todo el misterio de Dios, sino que cada rito, movido por su historia, por su teología particular, explica el misterio desde una parte, es como un prisma que tiene varias caras, pues el rito romano es un modo de explicar el misterio, el hispano-mozárabe, el ambrosiano, el copto, el etíope, el siro-malabar, siro-malankar, el maronita, por hablar un poco así en general de los ritos occidentales y orientales. En cuanto al Evangelio de Lucas, es un evangelio que he tenido ocasión de profundizar bastante. Sabéis que el original del evangelio es siempre en griego y bueno, las traducciones siempre pues pierden, ¿no? Traducción, traición, suelen decir, ¿no? El mes sexto, un ángel enviado. Es curioso que diga un ángel enviado, porque angelos es el enviado enviado, sería la traducción, ¿no? Se llama Gabriel y es Dios el que lo envía a una ciudad llamada Nazaret. Ya la Escritura en el Antiguo Testamento había dicho que se llamará Nazareno. O sea, cuando un hebreo lee los evangelios, los evangelistas, sobre todo, aquí hemos leído Lucas, pero sobre todo Mateo, lo que hacen es decir, se dice esto en Miqueas, Isaías, Ezequiel, esto se cumple en Cristo. Se dice esto en los Salmos de David, esto se cumple en Cristo. O sea, es un modo de decir que nuestra fe es racional, porque Dios pedagógicamente ha ido preparándonos desde el Antiguo Testamento hasta el punto de decir que Dios tiene un hijo y que es verdadero Dios y verdadero hombre. El otro día leíamos la carta a los Hebreos. ¿A quién ha dicho Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Bueno, pues va a una virgen desposada. Estas dos palabras son muy interesantes para el dogma de la Inmaculada Concepción. Virgen porque aún no vive con su esposo, pero ya está desposada. Había un tiempo entre el desposorio y el convivir bajo el mismo techo. Y la Virgen queda encinta entre el desposorio y el vivir. Es decir, fijaos si Dios es perfecto para que no la acusen de que ha concebido fuera del matrimonio, pero para que no haya duda de que ese niño es, como decimos en nuestra fe, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es hijo de Dios y es hijo de María. En la antigüedad los padres decían que Cristo era nacido del Padre sin madre y nacido de madre sin padre. El primero, en cuanto a generación eterna, Dios, que existe de siempre y por siempre. El segundo, en cuanto a generación temporal, porque es hombre, aunque evidentemente Cristo es el Señor del tiempo y entra en el tiempo a través
de la carne humana a través de María. Pero es interesante, virgen desposada, con un hombre llamado José. ¿Por qué nombra la casa de David? Porque se había prometido a David que de su casa nacería el Mesías. Y el nombre de la Virgen era María, Mariam, la importancia de los nombres, José, María, Jesús. El ángel, entrando en su presencia, dice, alégrate. La palabra griega es jaire o jere. Es la misma palabra que se le dice a María Magdalena cuando va al sepulcro y se encuentra que el Señor no está, sino que ha resucitado. A ella y a sus compañeras se les dice jérete, alegraos. O sea, fijaos cómo quizás uno no se da cuenta, pero leyendo la escritura así totalmente, al menos los 4 evangelios, se da cuenta los enlaces y siempre hay el alégrate, la alegría cuando es un gran anuncio. Llena de gracia, de nuevo, esta palabra importantísima para el dogma de la Inmaculada, que jaritomene, un participio que dice que cuando el ángel le anuncia que es llena de gracia, ya se presupone que lo era y al ser un participio perfecto, esa acción continúa hacia el futuro. Me acuerdo una vez que cuando estaba de párroco en Calipofado, los domingos por la mañana, que era el único día que no me levantaba temprano, porque la misa era a las 12, el resto de días me levantaba a las 5 para ir a Madrid a clase, pues venían los testigos de Jehová y me llamaban al timbre sobre las 9:30 de la mañana. Entonces yo un día salí y entonces me dijo una testigo de Jehová que por qué no hablaba con ellos. Y le dije, mire usted, ustedes saben griego, usted sería capaz de hablar conmigo hablando sobre por ejemplo, la anunciación cuando el ángel le dice a María que jaritomene, que es un participio de perfecto de voz media con reduplicación en capa y que eso presupone que la Virgen ya era virgen antes y que la acción sigue después. Pues entonces no podemos hablar, y menos un domingo por la mañana. Pero como veis es importante que nuestra fe es racional y que no está basada en leyendas, sino en hechos comprobables como este, Virgen desposada, Virgen llena de gracia, y el Señor está contigo. El otro día, predicando la Purísima en Puente Genil, hacía nexos entre el Evangelio de Lucas y el relato del pecado o de la caída de Adán y Eva en el Génesis. Baja el Señor a ver a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Estaba desnudo y me escondí. Aquí María es la llena de gracia, la cubierta por la sombra de Dios. Y el Señor está con ella, pero sin embargo con Adán y Eva no. ¿Veis la pérdida? El pecado es la pérdida de gracia, la pérdida de esa cercanía de Dios. Bueno, seguimos adelante. Ella se turbó grandemente. Igual es la misma palabra que encontraríamos, por ejemplo, en el relato de Marcos, cuando María Magdalena también recibe esa visión, esa aparición, mejor dicho, real de Cristo y el anuncio de la resurrección. Más que decir se turbó sería, o más adelante dice, no temas. Es un temor reverencial, ¿no? María escucha las palabras del ángel y ella sabe la Sagrada Escritura de memoria y sabe que a nadie se le ha dicho jamás, llena de gracia, o sea, ¿por qué a mí? Eso es lo que a la Virgen le crea un poco de sorpresa, ¿no? Al oír esas palabras. No temas, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sabéis que el Señor en el Génesis da potestad a nuestros primeros padres de poner nombre a las cosas y eso quiere decir autoridad sobre esa cosa. Aquí le está dando autoridad a María. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande, hijo del Altísimo. Todo esto tiene reminiscencia del Antiguo Testamento. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Anteriormente había dicho José de la casa de David. Y su reino no tendrá fin. Esto lo usamos en el credo. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Leyendo a los padres de la Iglesia, se dice que María aquí pregunta que en qué disposición ha de ponerse, que qué ha de hacer.
porque ella no entiende este anuncio inusitado. Y por eso le contesta el ángel: el Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es curioso, citando unas palabras de San Juan de Ávila, cómo Cristo se encarnó una sola vez por el sí de María, pero en cada Eucaristía hay una nueva encarnación, no ya por deseo de Dios, sino que Dios en su humildad obedece las palabras del sacerdote. Y nosotros normalmente ponemos las manos sobre el pan y el vino, creando una sombra sobre el cáliz lleno de vino y sobre la patena con el pan, creando de nuevo esa encarnación y haciéndose presente Cristo entre nosotros. El que va a nacer es santo y será llamado Hijo de Dios. Y para que creas, tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Es curioso los textos patrísticos que se dice que María es la Madre Virgen y que Isabel es la Madre estéril. 2 nacimientos imposibles, de una virgen y de una estéril. Y en la visitación de María a Isabel, la Virgen va y cuando llega dice que saltó, cuando entró por el oído de Isabel el saludo de María, saltó el niño de gozo en el vientre de la Virgen. Benedicto XVI, en los libros sobre Cristo, la cristología que él tiene, en 3 volúmenes, dice que la palabra griega que se usa para el salto de Juan en el vientre de la Virgen es la misma palabra hebrea que se encuentra en el Antiguo Testamento cuando el rey David danzaba delante del arca. Por tanto, David danza ante el arca de la antigua alianza, Juan danza ante el arca de la nueva alianza, que es María. ¿Qué contiene María en su vientre? Ya no contiene las tablas de la ley, el maná, sino que contiene la nueva ley, que es Cristo, y no el maná que nuestros padres comieron y murieron, sino Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Y María contesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fijaos cómo la Virgen se presenta, siendo la Madre de Dios, como esclava. San Ildefonso de Toledo escribió un tratado sobre la perpetua virginidad de María, muchísimos siglos antes de San Luis María Griñón de Montfort. Os invito a haceros con el libro y a leerlo. Muchas veces conocemos lo de fuera, pero lo del ámbito nuestro nos es desconocido, y es de los padres de la liturgia hispana, San Ildefonso, y dice San Ildefonso esto: por eso yo soy tu esclavo, hablando de la Virgen, por eso yo soy tu esclavo, porque tú eres la esclava de mi Señor. O sea, el tema de la esclavitud mariana ya en la época de San Ildefonso. Y el ángel se retiró, y dicen los padres que el ángel se retira, pero permanece la gracia de Dios y María está con Dios, el Señor está contigo. En la segunda parte del Evangelio, a diferencia de la liturgia romana, aparece el Magnificat. No vamos a entrar ahora a comentarlo, pero aquí también hay muchas reminiscencias del Antiguo Testamento. Auxilia a Israel su siervo en favor de Abraham y su descendencia por siempre. He querido poner algunas fotos y aquí, como hay algunos que nos conocemos desde hace muchos años, ahí me veis en el 2015, cuando era joven, hace 10 años. Esto fue en la Basílica de San Pedro y es el momento en el que se lleva en procesión el evangeliario. Se usa un paño para cubrir el evangeliario y se lleva acompañado por 2 velas. El paño se llama operimenta, pero sería una especie, entre comillas, de paño de hombros. Aquí tenemos el velo que cubre las ofrendas del altar. Este velo se coloca en el ofertorio y se quita después de la oración por los difuntos. Es decir, desvelar las ofrendas es pedirle a Dios que quite el velo que impide a los difuntos verle perfectamente. Aquí tenéis una parte de los dícticos de la liturgia mozárabe. Os sonará, si lo comparamos al canon romano, esas partes donde se va, evidentemente todas las plegarias eucarísticas lo tienen, pero más al canon romano, donde se pide por la Iglesia. La Eucarística segunda decimos
acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Antonio. Evidentemente es iglesia universal, el Papa, iglesia particular, el obispo del lugar. Aquí en este caso tenemos el Oremus, seguidamente Agios, 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 Domine Deus Rex Eterne, tibi laudes et gracias, Santo, Santo, Santo. Veis que no se traduce el griego, sigue siendo griego, Agios, no Santus. Y después en latín, Señor Dios, Rey eterno, a ti alabanza y acción de gracias. Y el diácono comienza lo que se llama los dípticos. ¿Por qué se llaman dípticos? Porque eran 2 tablillas donde se ponían los nombres. Entonces, Ecclesiam Santam Catholicam in orationibus in mente habeamus, a la Iglesia Santa Católica la tengamos en la mente y en las oraciones, etc. Y se va pidiendo, en este caso, por la Iglesia. Son 7 los dípticos y 7 las oraciones. San Isidoro de Sevilla, en otro libro que os recomiendo leer, Los oficios eclesiásticos, dice, fijaos en la época de San Isidoro, que nuestra liturgia hispana está siempre, digamos, formada por el número 7. 7 son los sellos del Apocalipsis, 7 son los dones del Espíritu Santo, pero 7 son también las oraciones que conforman el sacramento. En el rito romano tenemos colecta sobre las ofrendas y poscomunión, pero en el rito mozárabe hay 7, que ahora vamos a ver, y también hay 7 partes en los dípticos y 7 partes en la fracción del pan. Esto que veis aquí, aunque estén circulitos, sería si yo tomo la hostia y la parto haciendo 2 líneas verticales y horizontales, me quedan 9 trozos. En la antigüedad eran 7, pero en la evolución del año litúrgico hispano-mozárabe se añaden 2 más y por eso actualmente son 9. Voy traduciendo del latín al español. La primera de arriba es encarnación, pero no usa incarnacio, usa corporacio. ¿Por qué? Porque incarnacio podía hacer caer en el arrianismo, es decir, que Dios ha entrado en la carne, y eso es lo que dicen los arrianos, que no es perfecto hombre, sino que Dios ha adoptado un cuerpo. O sea, fijaos que a veces en algunos sectores, a veces se habla de tal manera que sin darse cuenta volvemos a herejías del origen del cristianismo, como por ejemplo el arrianismo o el docetismo, otras cosas, ¿no? No, Cristo no hacía milagros, es un modo de interpretar la primera comunidad. Eso es una herejía condenada por la Iglesia. Que Cristo ha adoptado un cuerpo, pero no es verdadero Dios, verdadero hombre. Oye, pero si lo dice especialmente en este año que celebramos Nicea. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno oye estas cosas de frontera, el confrontar con el catecismo de la Iglesia Católica y en confrontarlo especialmente con el símbolo de la fe, el niceno o constantinopolitano o el símbolo de los apóstoles, ¿no? Lo bueno de que tenemos los cofrades es que tenemos un olfato católico que cuando no nos suena, esto que está diciendo a mí no me suena. Me acuerdo de una señora, en los años 70 fue un predicador, no voy a decir de qué orden, a la Macarena, y puso en duda la virginidad de María, diciendo que bueno, que la Escritura dice, pero que sí era virgen cuando tuvo a Cristo, pero luego tuvo hermanos y no sé qué. Y esta señora, cuando salió este religioso a la puerta de la basílica, le dice, mire usted, que la Virgen no es virgen lo podrá decir de otra, pero de la Macarena no. Como veis, el buen sentir católico de los cofrades. Corporacio, ya hemos entendido encarnación, natividad, circuncisión, aparición sería epifanía, pasión, luego encontráis allí muerte, resurrección, gloria y reino. ¿Cuáles eran las 2 añadidas? Eran 7 y luego se añadieron 2. Circuncisio y aparicio. Circuncisión y aparición. Son las 2 añadidas. Y una última curiosidad sobre esto es la palabra regnum, que es reino, que podríamos traducirla también como la parusía. Como veis, es una catequesis, una síntesis de la vida de Cristo o de nuestra fe católica. Desde el nacimiento de Cristo, la redención y cuando Él vuelva al final de los tiempos. ¿Por qué quiero subrayar el tema de la partícula regnum?
porque esta partícula es la que toma el sacerdote y la deposita dentro del cáliz. Fijaos qué confesión de fe. Yo comulgo en la Eucaristía de ahora en el mundo presente la gloria futura. O sea que se me anticipa el reino. He leído el Antiguo Testamento, he leído todo lo que iba a suceder, pero ya lo celebro en Cristo, que ya ha sucedido, pero puedo traer el futuro al presente, lo que va a suceder ya lo puedo actualizar en la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía no hay tiempo, es la eternidad. Desde en el nombre del Padre hasta el poder ir en paz, vivimos sin espacio ni tiempo, solo que para nosotros es difícil explicar algo que no es espacio y tiempo. Pero la partícula regnum depositada en el cáliz es que ya participamos aquí del reino futuro. Por unión de ideas, quiero nombrar también el tema del depositar el agua en el cáliz. Yo desde que lo leí lo hago con mucha devoción. Hay varios libros interesantes sobre esto, la historia de la liturgia de Righetti, incluso lo vais a encontrar aquí en Málaga en las librerías o en las tiendas de libros usados, porque es un libro que hace años se vendió mucho. Hay una nueva reedición de la BAC, pero Righetti cuenta que el agua y el vino simbolizan la naturaleza divina y humana de Cristo. O sea que cuando el sacerdote deposita el agua en el cáliz, hay una confesión de fe, no es un gesto banal. La pena es no darle la importancia que tiene, ¿no? Yo a veces lo hago en la credencia, pero a la vista de los fieles para que vean que en ese momento estamos haciendo una confesión de fe. ¿Sabéis cuál es el único rito que no usa la unión del agua y el vino? Son los armenios apostólicos, porque ellos no están de acuerdo con el concilio de Calcedonia. O sea que la unión del agua y el vino responden a un dogma de fe de un concilio. El vino va en gran cantidad, que es la divinidad, el agua va en poca cantidad, que es la humanidad, y Cristo asume la naturaleza humana y siguiendo Calcedonia se dice, sin mutación, sin confusión, sin división, no es que haya, esta parte es la humana de Cristo, esta parte es la divina, no, va unido como el agua y el vino. Y hay una oración que el sacerdote recita mientras hace esto. Yo a veces tengo el hándicap de que como aprendí las oraciones en latín porque son más cortas, no me la sé en español y tendría que andar traduciendo, pero la oración más o menos quiere decir que el agua unida al vino sean signo de aquel que se dignó compartir con nosotros, siendo Dios, la naturaleza humana. Pero veis, es algo apasionante el tema del agua y del vino. Y ahora ya nos vamos a las oraciones del rito hispano-mozárabe. Como yo siempre soy puntual en cuanto a los tiempos, ya voy mirando el reloj, o sea que vamos a ir ahora, veréis, bien rápido. La oratio admonitionis es como una oración de exhortación. He subrayado algunas cosas en negrita. Se dice, queridos hermanos, alcemos nuestros ojos para ver la gloria de nuestro Salvador. ¿Cómo ensalza a la Virgen? ¿Cómo premia a la Madre? Virgen desposada. O sea, la liturgia es la escritura en oración. Y fijaos qué bello. Él es don e hijo. Infundido en ella, le otorga lo que le falta, pero nacido de ella, no se lleva lo que a ella le ha dado. A mí esta frase me encanta. Le otorga lo que le falta, la maternidad, pero no se lleva de ella lo que le ha dado, la virginidad. Más adelante habla que no puede sufrir la que da a luz del gozo del mundo. Por eso es absurdo que se diga del dolor de la Virgen en el parto. No sufre la que da a luz. ¿Cuándo sufre la Virgen? Sufrirá al pie de la cruz. Y por eso Jesús le llama mujer, ahí tienes a tu hijo. Y tanta gente dice, oye, ¿por qué no le dice madre, ahí tienes a tu hijo? Los padres interpretan esto como que en ese momento es el nuevo nacimiento o el nacimiento del pueblo de Dios y ella es la madre. Y gime con dolores de parto al pie de la cruz. La que no gimió con dolores de parto cuando dio a luz al gozo del universo. En lo profundo del corazón, la fe acoge el anuncio del ángel. Corazón. El oído recibe y el alma concibe.
lo que la fe le enseña. El Espíritu alcanza lo que ha elegido. No nos diferencia nuestro Redentor la verdad de su naturaleza, sino su poder. Oh inefable acción de Dios, el Hijo de Dios sale de las entrañas sin abrir la vía del parto. Al ser concebido y alumbrado, sella el seno de la Virgen y lo deja intacto. El que nace viene a reinar. Otra oración se llama Alia. La traducción significa otra, pero esta es la oración llamada Alia. Señor Jesús, tú eres el Verbo que te has hecho carne, de manera que el seno virginal te concibiera por la sombra del Altísimo, y para darte a luz no tuviera que abrirse la puerta del cuerpo materno. Acepta benigno nuestro culto en esta solemnidad y entra bondadoso en nuestro corazón. Fijaos el nexo que crea entre la entrada del Verbo en el seno de María y la entrada de la gracia de Dios en nuestras almas. Que solo tú tengas entrada a la mansión que para ti solo hemos preparado. O sea, que solo Dios entre en nosotros, para que complaciéndote tú mismo en la pureza de nuestras almas, te dignes ser guardián de tu propia obra y mores en ella perpetuamente. O sea, fijaos qué nexo entre la encarnación y una vida de santidad, una vida alejada del pecado. ¿Qué es la hilacio? La hilacio es lo que se llama el prefacio. En el rito romano se llama prefacio porque es la acción de gracias que en la Eucaristía praefacere, praefacio. Esto se llama hilacio porque es lo que une lo anterior con lo siguiente. Fijaos que el sacerdote siempre dice, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Respuesta, es justo y necesario. Y el sacerdote toma esa frase y la continúa. En verdad es justo y necesario. O sea, no hemos caído en la cuenta que todo tiene una hilación. Es justo y necesario. En verdad, esa partícula es la que une una cosa con la otra. Igual que después del Padre Nuestro, líbranos del mal. Y dice el sacerdote, líbranos de todos los males. Bueno, justo y necesario que te demos gracias. Y ahora, fijaos, una confesión de fe sobre Cristo. Nacido de ti, sin principio, coeterno, sin diferencia ni mutación. Todo esto es el Concilio de Calcedonia. Igual a ti en todo, no por adopción, contra los arrianos, sino por generación, no por gracia, sino por naturaleza. Desciende al seno de la Virgen elegida y santificada, nacido inefablemente sin ninguna mancha de pecado. Él instituyó para nosotros este día que con tanta devoción celebramos. Hecho hombre, para redimir a los hombres, salió como un rayo de luz purísima del pudoroso seno virginal. Todo esto que nos suena a nosotros, especialmente a los cofrades, sobre la virginidad de María, sobre la Inmaculada o la Purísima, fijaos como ya en los textos antiquísimos de esta liturgia es lo que sonaba. El ángel anunció que iba a ser concebido. Fue concebido en el misterio de una fe singular y nació sin ningún pecado. Solo él tuvo una concepción nueva e inusitada de la que no se deriva la muerte y un parto virginal sin dolor para su madre. Solo él fue concebido sin concurso de varón y pudo nacer felizmente sin inclinación a la muerte. Evidentemente, Cristo es semejante a nosotros, menos en el pecado, pero citando la Escritura, cargado con nuestros pecados, subió al leño, sus heridas nos han curado. O sea que Cristo asume la naturaleza nuestra, no es una naturaleza pecadora, pero carga con el pecado para sanarnos, usando una expresión que hay que leerla entre pinzas, desde dentro, ¿no? Bueno, por eso el mismo Salvador nuestro, tu unigénito, veis que le habla al Padre, que contigo y el Espíritu Santo reina siempre, es alabado sin cesar por los que viven en el cielo y por las potestades angélicas cuando dicen, y aquí empieza el santo. O sea que es justo y necesario, todo la hilacio, el prefacio es el corazón de la fiesta que se celebra y ahora pasamos al canto del santo. Evidentemente en el rito hispano-mozárabe pasamos a la siguiente oración. Nos quedan 3 diapositivas solo, o sea que vamos a cumplir el tiempo justo. ¿Qué es la oratio postpridie? Es curioso también la traducción de estas palabras. Literalmente sería oración
después, antes. Y uno dice, ¿cómo es después del antes? Cada vez que se celebra la Eucaristía, el sacerdote dice, me voy a ir al rito romano que nos suena más. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. ¿Veis de nuevo el en verdad? ¿Qué se ha dicho antes? Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Y ahora el sacerdote dice, en verdad eres santo, está uniendo, hilando. Señor, fuente de toda santidad. ¿Quién es ese? Fuente de toda santidad. Es Dios Padre. Incluso el sacerdote en el rito romano mira hacia arriba con las manos abiertas. Dios Padre. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu. Epíclesis, epikaleo en griego significa invocar sobre algo, llamar sobre algo. Le pide al Padre que envíe el Espíritu sobre el pan y el vino. ¿Para qué? Cuerpo y sangre de Cristo. Y se hace la señal de la cruz. Fijaos cómo a cada persona divina se le asigna un gesto. Padre, manos abiertas. Espíritu, manos sobre las ofrendas. La sombra, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Y la cruz, para que sean cuerpo y sangre de Cristo. Pero me he saltado una parte importante. ¿Por qué es la Eucaristía? De manera que sean para nosotros, o sea que la Eucaristía es para nosotros. Y seguidamente se entra en lo que se llama el relato de institución, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Cómo continúa? El cual, partícula ilativa, ¿veis? Una parte ilativa. Cristo, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan. ¿Por qué dice la víspera de su pasión? Porque no hay Eucaristía sin pasión. Y es interesante para nosotros, cofrades, ver cómo en la Eucaristía, cuando Cristo fracciona el pan, sufre ya místicamente lo que sufrirá en el Calvario. O sea, el Señor, al ser Señor del tiempo, cronocrator, lo que hace es adelantar lo que va a sufrir en la cruz a la cena. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Pero lo importante es la frase la víspera de su pasión. Y en el rito hispano-mozárabe o en el canon romano, la expresión que se usa es qui pridie quam pateretur, el cual, qui pridie antes quam pateretur, de padecer, qui pridie quam pateretur. Pridie, por tanto, es la oración después del relato de institución. Y es aquí cuando se pide que el Espíritu Santo descienda sobre el pan y el vino. Hay dos tradiciones en la Iglesia. La mayoría piden al Espíritu Santo antes del relato de institución. Pido el Espíritu Santo y ahora recuerdo la cena, que tomó el pan, tomó el cáliz. Pero en otras liturgias, que dicen que son más antiguas, el Espíritu Santo se pide luego, después, como en este caso. Proclamamos, Señor, lo que creemos, suplicándote que así como has concedido a tu madre ser madre y virgen, concedas a tu iglesia ser incorrupta y fecunda. ¿Veis? La comparación, la madre y virgen y la iglesia incorrupta y fecunda. Y que la dulzura de tu gracia santifique esta ofrenda, que conceda a los que van a recibirla salud del cuerpo y perdón de los pecados. No caemos en la cuenta de que cuando yo recibo la Eucaristía, que ha sido hecha para mí, estoy comulgando el don que el Padre ha santificado por medio del Hijo. Y los padres de la Iglesia en la antigüedad dicen que la Eucaristía estaba ya anunciada en el carbón que el ángel deposita en la boca del profeta, donde él dice que no es digno de recibir ese carbón encendido. Y dice que el carbón encendido es Cristo y que las pinzas que sostenían ese carbón son las manos del sacerdote y que nosotros recibimos ese fuego y que quien está en gracia recibe fuego del Espíritu Santo, pero quien está en pecado mortal es como depositar un carbón encendido en un balde de agua, se apaga. En esto igual tenemos una tarea en la Iglesia. Lo dice el apóstol Pablo, quien come el cuerpo de Cristo come la salvación, pero quien comulga en pecado está comiendo su propia condenación. Parece como que los textos de la Escritura, si nos están bien, son simpáticos, si son agradables, pero los serios como que hay que esconderlos, ocultarlos, y hay que decir la verdad. Es el don más grande que Dios nos ha dado después de la encarnación,
que es poder comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo, el Hijo que concibió María en sus entrañas, y por eso hemos de estar en gracia. Y eso es algo objetivo. Cuando uno se pone ante los mandamientos, cuando uno hace un buen examen de conciencia, la mayoría de las confesiones uno no va preparado, porque yo ni mato ni robo, yo hasta ahora no lo he hecho. Pero hay otros pecados. Hay muchas veces la omisión o el no cumplir las obligaciones propias del matrimonio o los hijos de no honrar honestamente a sus padres, pero creo que hay una tarea pendiente. Ojalá esta oración nos ayude, que por la conciencia de que nosotros comemos el pan eucaristizado, el pan santificado por el fuego del Espíritu Santo. Nos va quedando poco tiempo. Esta es la oración que precede al Padre Nuestro. Oremos, queridos hermanos, a Dios, cuya inmensidad no puede ser abarcada y que es Dios y Padre sin principio. Que este Padre que quiso que su Hijo naciera del seno de la Virgen Madre, nos libre de toda mancha de la carne y la sangre. Y así como la Virgen cubierta por la sombra divina concibió y dio a luz, también nosotros, encendidos por la divina inspiración, profesemos públicamente lo que hemos concebido del Espíritu Santo. Fijaos, la concepción de María y la concepción del Espíritu Santo, ¿no? Y uno de los últimos elementos, el penúltimo, es la bendición. ¿Cuándo se bendice en el rito hispano-mozárabe? Junto antes de la comunión. Uno podría decir, pero ¿y por qué no bendicen como nosotros al final? Pues la idea es que no hay mayor bendición que recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Y por eso se bendice justo antes, para que la bendición sea una preparación a la comunión. Con estos tres partes y una conclusión, que esto luego pasa al rito romano como bendición solemne para los días, digamos, más festivos. Veis, la primera, brilla en vuestro corazón con el resplandor de la virginidad. Segunda, os instruya y os fortalezca con la celebración de este misterio. Tercero, para que aquellos que hoy celebráis la fiesta de su concepción virginal, lleguéis a la Navidad de nuestro Redentor con ánimo alegre. Aquí ya nos suena que estamos 8 días antes del nacimiento del Señor. Y la última, completuria, la que completa. Gracias te damos, Señor Dios, todos los días te alabamos, a ti que nos has hecho llegar a esta solemnidad. Haz que podamos celebrar el día de tu anunciación por muchos años, en paz y tranquilidad, con tu pueblo fiel. Pues este es mi deseo también para todos nosotros, que podamos celebrar por muchos años la anunciación, la natividad del Señor, en paz y tranquilidad. Muchas gracias.